Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pascual Espino, estudio en la Universidad Autónoma de Chihuahua y este es un video para la clase de Psicología de la Comunicación. En este video pues voy a dar una pequeña introducción o un pequeño resumen acerca de mi ensayo, el cual trata de las 5 preguntas que se hacían Platón y Aristóteles acerca de las cuestiones básicas de la psicología. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es la verdadera naturaleza de la mente? Bueno, los filósofos antiguos decían que la verdadera naturaleza de la mente se encontraba en la parte intelectual del alma y que la mente es aquella que realmente se encarga de reflejar nuestra personalidad como seres humanos. Esto quiere decir que pues se encarga de reflejar nuestro ser, nuestro conocimiento y en general todo nosotros. Por otra parte, Buda decía que nuestra propia naturaleza es la mente y que la mente es nuestra propia naturaleza. Esto es un poco difícil de comprender, pero además de esto decía que los pensamientos eran aquellos que realmente se encargaban de nublar nuestra vista a nuestra propia naturaleza. Entonces, pues aquí vemos una discrepancia que tenía Buda acerca de el pensamiento de los filósofos, porque Buda creía que los pensamientos pues realmente no eran la verdadera naturaleza, que la verdadera naturaleza pues simplemente era nuestra naturaleza. Eh, y por otra parte, también los filósofos griegos y cristianos se encargaban de utilizar el término mens para referirse a la mente. Y pues, ¿por qué hacían esto? Porque relacionaban la mente con una parte del alma humana y del espíritu de cada uno de los individuos, y con esto mostraban que para ellos la naturaleza de la mente pues residía en el alma y en el ser. Desde mi perspectiva y analizando estos pensamientos o estas definiciones acerca de la mente del ser humano, eh, concuerdo muchísimo con los antiguos filósofos acerca de los pensamientos, ya que si te pones a convivir con una persona en un tiempo y comienzas a preguntarle acerca de temas en especial, realmente vas a conocer a la persona y vas a saber quién es. Entonces, siento que la definición o el pensamiento que tenían los filósofos griegos es la más acorde a esta pregunta. Por otra parte, Platón y Aristóteles tenían la siguiente incógnita: ¿el ser humano es lo mismo que su cerebro? Bueno, pues para esto eh, quiero recitar las palabras de María Gudin, que me gustaron mucho. Estas palabras las expresa en su manual de bioética acerca del cerebro y dice lo siguiente: la función mental no puede reducirse al cerebro, hay algo más, que es lo anímico del hombre, lo espiritual. El hombre es una unidad entre cuerpo y espíritu, entre mente y cerebro, realidades que pueden distinguirse entre sí pero no separarse. Como se relaciona la función mental y los mecanismos de conciencia continua siendo un misterio. Sin duda, me gustó mucho esta definición porque aquí demuestra que el ser humano no es lo mismo que su cerebro, o que no es simplemente el cerebro, sino que es algo más, que en este caso lo relaciona ella con el espíritu. Y un poquito de más definiciones nos dicen, por ejemplo, Iván Pavlov, que la conciencia y el pensamiento constituyen irrefutablemente una gran parte del cerebro. La conciencia y el pensamiento no son otra cosa que el reflejo de la naturaleza de la vida social del cerebro del hombre. Sin duda, desde mi perspectiva, pues considero que el órgano del cerebro es un órgano sumamente magnífico que logra tener pues gran relación con el mundo exterior, ya que sirve pues para recibir información, para después procesarla y transformarla en ideas y luego convertirla en información que puede expresarse al mundo exterior. Pero
sin el alma y sin el espíritu, como nos mencionaba la definición o el pensamiento de María Gaudín, el cerebro simplemente sería como un almacén lleno de información, pero no sabría qué hacer con tanta información. Algo que el espíritu y el alma que tiene el ser humano añaden muchísimo en la ecuación, porque yo lo veo más como que el espíritu y el alma redireccionan toda esa información hacia el momento indicado, hacia el lugar correcto y hacia las personas también indicadas. Entonces, concuerdo con María que el cerebro y el espíritu no deben de ser separados, porque si se separan no sería un todo, ni mucho menos. Entonces, el ser humano pues no es lo mismo que su cerebro, es mucho más que él. Bueno, por otra parte, Platón y Aristóteles también tienen la siguiente incógnita: ¿cuál es el origen del pensamiento? Bueno, aquí podemos darnos cuenta o podemos decir que el pensamiento del ser humano es sumamente importante a lo largo de la historia, ya que el hombre pues ha sido capaz de generar una cultura, una civilización, capaz de sustentar todas sus necesidades y sus deseos y capaz de resolver los problemas que se le vienen presentando a lo largo de su vida gracias a los pensamientos. Bueno, para el idealismo, el pensamiento se deriva o se origina principalmente gracias a un principio sobrenatural, autónomo e independiente de la materia, que en pocas palabras se refiere a un Dios supremo o una autoridad máxima. Pero para Pavlov esto sinceramente no era así, y pues logró refutar dichos argumentos diciendo que el pensamiento es un resultado de la actividad fisiológica de la masa determinada de la sustancia cerebral, que es una definición un poquito más científica, la cual pues todos sabemos que la ciencia pues tiene prueba y error y que todo está sumamente calculado. Entonces es un poquito más realista de alguna u otra manera. Y si nos vamos sobre el pensamiento de la ciencia o sobre la definición de la ciencia acerca del pensamiento, pues se nos dice que el pensamiento, gracias a los avances de la tecnología y sobre las imágenes cerebrales que se han tomado a lo largo de los años, pues podemos remontar que el pensamiento surge hace 1.8 millones de años. Y además de esto, que dicho pensamiento surge por un grupo de neuronas localizadas en el lóbulo frontal de la masa encefálica, como pues de alguna u otra forma nos decía Pavlov. Pero esta pregunta también fue contestada por la psicología, y dentro de la psicología nos dice que el pensamiento es el proceso de interacción entre el sujeto cognosciente, que recordemos que el sujeto cognosciente es aquel que tiene la capacidad intelectual para poder interpretar la realidad externa, y el objeto cognoscible, que el objeto cognoscible es aprendido por el intelecto humano. Y esa es la forma básica que regula la forma orientada el sujeto de la realidad. Entonces aquí se nos dice que pues podemos generar pensamientos después que se pueden convertir en ideas si tenemos la habilidad y la capacidad de comprender el mundo exterior que nos rodea. Bueno, la siguiente pregunta, que se hacían Platón y Aristóteles era la siguiente: ¿la esencia del ser humano es orgánica? Bueno, para resolver esta pregunta nos vamos a referir a una definición dada o a un pensamiento dado por Santo Tomás de Aquino, que decía lo siguiente: el ser humano es una unidad substancial de natura, forma y como tal indivisible. La esencia del ser humano se encuentra en el alma, ya que ésta no es un cuerpo, sino más bien la actualización de él. Es la forma de la materialidad, su acto como tal inmaterial en el viviente humano. Desde mi perspectiva,
Esta definición o este pensamiento dado por Santo Tomás de Aquino está lleno de sabiduría, ya que pues nos menciona que la esencia real del ser humano pues está en el alma y no en todo lo superficial que llegamos a tener a lo largo de nuestra vida. También por otra parte, para Julia Urbayen nos menciona que la esencia del hombre realmente está en la perfección de la naturaleza humana mediante los hábitos o modalidades dispositivas, y por ello también el perfeccionamiento de la realidad existencial mediante su especialización. Por otra parte, la última pregunta que se realizaba Platón y Aristóteles era ¿cómo se relacionan la mente y la inteligencia? Eh, Todos sabemos que pues la mente humana es aquella que se encarga del conocimiento, del entendimiento, de la capacidad, del aprendizaje, del raciocinio, de la percepción, de la imaginación, de la voluntad, de las habilidades. Es una de las portadoras de herramientas más grandes que tenemos en nuestro ser. Y sin duda, Howard Garden, perdón, dice lo siguiente. Así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia, ya que ésta se relaciona con la naturaleza de las cosas. Por otra parte, Brownstein menciona que la memoria envuelve siempre la idea del mantenimiento del pasado. Y me gustó mucho este pensamiento. Y es algo que también Díaz JL logra relacionar. Porque ahorita se los voy a contar. Primero les voy a decir la definición de Díaz JL. Bueno, él en su libro Persona dice que el ser humano tiene tres memorias para almacenar todo tipo de información. Pues todos creo que la conocemos. La primera de ellas es la sensorial, la segunda es la de corto plazo y la tercera es la de largo plazo. Pero, este, como él lo relaciona y como lo dice Brownstein, la memoria envuelve siempre la idea del mantenimiento del pasado. Es decir, que en la memoria, la relación que tiene la memoria y la mente, perdón, y la inteligencia es de que en la mente se pueden almacenar todo tipo de información, como por ejemplo recuerdos, anécdotas, eh, fechas importantes, vivencias, información que algún día vamos a exponer o que vamos a decir o que es muy importante de tener en nuestro ser. Y sin duda, por eso también Díaz dice que pues existen esos tres tipos de memorias. Y no sé, creo que estas definiciones o estos pensamientos dados por estas personas son bastante importantes y bastante acertados, ya que yo también le encuentro esa relación entre la mente y la inteligencia. Y sin duda, al analizar todas estas preguntas, todas estas incógnitas que surgían de la mente de grandes filósofos como Platón y Aristóteles, pude darme cuenta que el ser, que la inteligencia, que la mente, que el alma, que el espíritu, que todos esos factores son sumamente importantes a lo largo de nuestra vida y no nos damos cuenta. Eh, el analizarlos me hizo darme cuenta que realmente este tendríamos que preguntarnos y tendríamos que hallarle la respuesta a todo lo que hoy en día lo tomamos como normal. Por ejemplo, la pregunta de ¿cuál es el origen de los pensamientos? Tal vez no lo pongamos a pensar, pero sin duda tendría que ser una de las preguntas con respuesta, ya que esta función tan importante que tenemos a lo largo de nuestra vida como es el pensar, sin duda es fundamental. Y podríamos concluir que el ser humano sigue siendo un dilema por explorar, pero gracias a estos filósofos y a la ciencia que hoy en día está avanzando más y más, podemos encontrarle una respuesta a dichas incógnitas.
Espero y que mi explicación haya sido la correcta. Y pues una vez más, repito, mi nombre es Pascual Espino y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.